Hola, hola queridos, estoy muy emocionada y contenta de estar de regreso por acá. Me emociona mucho regresar y subir un video nuevo a YouTube porque, como bien saben, el primer video que subí fue hace ya casi 5 o 6 años. Y aunque he tenido altas y bajas, temporadas de mucha constancia y otras temporadas de ausencia completa, hoy por fin entendí algo. A mí lo que me mueve es crear. El año pasado fue un punto de inflexión para nuestras vidas, tanto la de Iván como la mía. Hubieron muchos cambios inesperados, despedidas y nuevos comienzos. La vida nos trajo incertidumbre y nos obligó a abrirnos a lo desconocido y simplemente confiar que todo esto era para un bien mayor. Confiar que el arco iris volvería a salir después de la tormenta. Dentro de todo este proceso, de lo que más afortunada me siento es el hecho de que mi esposo y yo nos tenemos el uno al otro, que siempre vamos acompañados en este camino llamado vida, que cuento con su apoyo y cariño, así como él con el mío. Hoy, como puedes ver, estamos en una casa nueva y eso ha requerido en el último mes mucha paciencia por el proceso de mudanza. Mucha atención a proyectitos aquí y allá. También me siento muy afortunada que mi esposo es un hombre manos a la obra y que además en ese proceso es muy dedicado y le pone calidad a lo que hace. Me enorgullece mucho siempre ver cómo se toma su tiempo en medir todo, para que hasta el más pequeño detalle quede incluso centrado en la pared. Que no da un paso sin antes asegurarse que las cosas estén derechas y alineadas. Me encanta verlo así porque entiendo que cada uno tiene su propia manera de demostrarle amor a nuestro hogar y esa es la suya. Yo no podría hacer sola todo lo que él hace y gracias a su conocimiento y trabajos como estos es que yo siempre logro tener mi casita muy bonita y presentable. En lo particular me emociona mucho que tengamos proyectos en la casa, aunque a veces sean un poco agotadores, porque Iván siempre me enseña cosas o me refuerza cosas que ya me ha ido enseñando para yo practicar. Siempre lo ha hecho con la intención de que si un día yo quiero hacer algo y estoy sola, pueda hacerlo por mí misma. Y eso me encanta. En esta casa nueva que estamos no hay ni un solo mueble. De hecho, tuvimos que abastecernos con pequeñas cositas que no salieran además a buen precio para no desembolsar una larga cantidad. De lo que más nos hace falta en esta casa es un espacio para guardar tanto libro que tenemos por ahí. Los dos somos ávidos lectores y aunque hicimos una limpia de libros y revistas antes de mudarnos, todavía tenemos unas 3 a 4 cajas de libros que no hemos podido colocar. A mí, que me encanta ver la casa ordenada y recogida, me trae desesperación todavía ver las cajas por ahí. Pero bueno, me tengo que recordar a mí misma que esto siempre es un proceso lento, en especial cuando no tenemos dónde meter las cosas por más que uno quiera avanzar y recoger. A lo que sí me apuré fue a comprar este estante para poner al menos mis libros de cocina. Bueno, si por algún lado teníamos que empezar, considerando que seguiré comprando de a poco estantes para seguir vaciando esas cajas, pues empezamos por estos libros que tengo aquí. No todos son de cocina, también tengo un par de libros de arte y diseño de interiores, que como bien sabrán o se habrán dado cuenta, soy muy creativa y artística, y como todo buen artista, uno necesita sus referencias. Aquí tengo también esta tetera que era de mi papá, de quien anteriormente la dueña era mi abuela o bisabuela. De hecho, creo que era mi bisabuela. Estaba arrumbada por ahí y decidí llevármela para darle un mejor trato.
está oxidada y me da miedo hacerle limpieza profunda porque no sé si eso le vaya a tumbar la pintura. Así que en lo que un día me animo a ver si la uso de tetera o no, la tengo de decoración. Y ahora sí, a recoger todo el polvo que sacamos taladrando e instalando este estante. Nos llegó esta cafetera, regalo de nuestro suegro. Estamos muy contentos, la verdad, porque tanto Iván como yo somos bien cafeteros. Y conforme ha pasado el tiempo, nuestro gusto por el café se ha ido sofisticando a tal grado que ya otras cafeteras no nos daban la misma satisfacción, puesto que no se sentía igual de fresco y potente el sabor. Y bueno, la cafetera que fue reemplazada por esta nueva ya no nos estaba llenando ese gusto por el café que tenemos. Esta nueva cafetera ya la habíamos probado, ya que compramos una muy similar para nuestro negocio de raspados y crepas. Entonces nos emocionó bastante recibir este regalo de mi suegro y tener la misma calidad y sabor de café en nuestra casa también. Nuestras mañanas han sido más bendecidas de lo que ya eran gracias a este regalo. Me di cuenta que pasar mucho tiempo sin subir un video a YouTube me causaba un poco de incomodidad. Veía videos similares a mi contenido y eso me generaba incomodidad porque me surgían tantas ideas, tantos deseos de expresar y de crear y ver a otras personas creando mientras a mí me surgían todas estas ideas sin mover nada, eso me generaba incomodidad. Llegué a la conclusión de que si quiero hacer esto, es porque me gusta. Siento que muchas veces mi inconsistencia o mis temporadas de ausencia se veían muy conectadas a no ver los resultados que yo esperaba. Pero por fin, después de mucho tiempo, entendí varias cosas. Entre ellas, que las cosas no van a suceder de la noche a la mañana y que si yo, de mientras estoy disfrutando del proceso, eso es lo que más me debe de importar. Después de un día muy movido en proyectos de casa, hicimos una pausa para comer que ya estábamos un poco muertos de hambre. Afortunadamente, no tuvimos que además ponernos a la tarea de realizar la comida. En general, nunca nos es una molestia hacer de comer. De hecho, ambos disfrutamos muchísimo el cocinar. Pero cuando estamos en días que son 100% proyectos de casa y no hay nada ya previamente preparado, sí nos sentimos drenados y terminamos comiendo algo fuera o algo sencillo como un sándwich. Afortunadamente, días antes nos había estado sobrando la comida que preparamos. Entonces, hoy fue nuestro día buffet, así le llamamos nosotros cuando mezclamos de diferentes platillos que teníamos en el refrigerador. Preferí darle a Iván la mayoría de estos fideos fritos con verduras estilo asiático y yo comer la pechuga de pollo y sus macarrones con queso porque sé que Iván adora esos fideos que preparo. Pero como me encanta consentirlo, también le puse un poquito de lo otro. Y bueno, ¿pa' qué te miento? Como yo también soy bien antojada, pues también me puse un poquito de los fideos. Y ahora sí, a disfrutar esta comida que tenemos enfrente de nosotros que ya nos surgía, moríamos de hambre. Buen provecho. Decidimos terminar el día dándonos un buen premio, un chocolate caliente con pan dulce. Este chocolate sí que es mexicano. Muchos piensan que el chocolate abuelita es chocolate mexicano, pero no es así. Sí se originó, se creó en México, pero la marca del chocolate abuelita fue comprado por Nestlé hace algunos años. Y como Nestlé no es una empresa mexicana, por ende, ese chocolate tampoco es mexicano. Como les digo, el chocolate Ibarra que tengo aquí sí es mexicano a diferencia. Aquí en nuestra casa, desde el primer mandato de Trump, hemos optado por consumir y apoyar en la medida de lo posible marcas, productos y negocios mexicanos. Ahorita que él está en su segundo mandato, nuestra labor
aunque pequeña pero significativa, sigue en pie. Siempre hemos creído que lo personal es lo político y decisiones como estas, aunque sean pequeñas, tienen su impacto. Además que nuestras creencias personales tienen coherencia con nuestras decisiones. Es todo lo que diré al respecto. Ahora les quiero enseñar un truco que me enseñó Iván para que el chocolate salga bien, pero bien espumoso. Al principio yo le tenía resistencia a este truco porque decía, ay, pues es como hacer trampa. Pero luego me dije a mí misma, me cuestioné y dije, ¿y qué tiene? Total, ni quien me ande haciendo una auditoría para ver cómo preparo mis chocolatitos. Y la verdad es que nunca me había quedado el chocolate tan espumoso como cuando uso este truco, el cual básicamente es poner el chocolate a la licuadora unos 4 a 8 segunditos y tan. Te lo recomiendo bastante. Quítate de prejuicios así como yo y disfruta de un chocolate pero bien espumoso. He estado últimamente nutriendo más mi alma creativamente. Creo que eso era lo que me hacía falta. Dentro de este nutrir, me inscribí a clases de acuarela con una gran maestra que aprecio y estimo mucho. Hoy le escuché decir que todos en el mundo artístico tenemos diferentes necesidades. Y una de esas necesidades es simple y sin más que el hecho de expresarse. Y esa creo que es mi fuente principal. Me siento más centrada y con más claridad en lo que quiero y en lo que deseo. Gracias por estar aquí tanto tiempo, por la paciencia y por seguir conmigo. Espero te haya gustado mi video. Nos vemos pronto si la vida así lo quiere. Hasta luego y recuerda que te quiero mucho.